En este video intentaré explicar los desafíos que enfrentaron las colonias del continente de América una vez que se independizaron de los reinos europeos. Para esto usaremos uno de los personajes más queridos de nuestro canal, Monchito. Dicho esto, espero que les guste el video. Hemos logrado la expulsión de las fuerzas realistas europeas, pero ahora queda lo más difícil, construir una república. En el tutorial de hoy, ¿cómo construir una república? Pensemos que una colonia al momento de independizarse debía construir un nuevo modelo político estable, que le permitiera evitar que una potencia extranjera la dominara nuevamente. Ante este contexto, y ante las ideas republicanas que puedes revisar en el video anterior de este hermoso canal, si fueras como Monchito, un gobernante de una ex colonia que ya se ha independizado, ¿qué sería lo primero que harías? He logrado sacar a estos malditos realistas de mi territorio. Este estado ahora es libre, pero ahora queda lo más difícil. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya sé. Es necesario explorar el territorio para saber dónde comienza y termina. De esta forma sabré cómo protegerlos y qué recursos naturales podré explotar. Paso 1. Exploración del territorio. El explorar el territorio tenía varias funciones, entre las cuales es más evidente, debo saber dónde empieza y termina el territorio para poder establecer fronteras y zonas de protección ante la invasión extranjera. Además, esto tenía una función económica, saber qué recursos naturales cuenta el territorio para poder explotar estos recursos en el mercado. Pero para poder explotar el territorio necesitamos dos cosas. Primero, exploradores que podían ser militares con formación en territorio hostil y misioneros de órdenes religiosas que establecieran una alianza entre los pobladores de este territorio con el Estado. Miren, jesuitas, yo les permito que establezcan órdenes religiosas en mi territorio, pero en cambio quiero que me entreguen información de las zonas, se encarguen de las actividades educativas y de la comunidad en las zonas que van a habitar. ¿Lo toman o lo dejan? ¡Lo tomamos! Otro grupo importante en el proceso de exploración del territorio chileno van a ser los intelectuales, que tendrán que analizar la geografía en la zona para ver si hay recursos naturales que valgan la pena explorar, y esta función estuvo a cargo de los migrantes europeos. Paso número 2. Saber qué recursos naturales tiene el territorio del Estado. Los países que fueron parte de las colonias europeas en muchos casos no contaban con un desarrollo de la educación avanzada. Es más, eran pocas las universidades fundadas antes del proceso de independencia de estas. Y para saber la diferencia de qué recursos eran valiosos, como por ejemplo saber la diferencia entre la pirita y oro de alta pureza, necesitamos especialistas. Lamentablemente, estos especialistas no estaban en América. Por lo que Monchito tendrá que usar su mejor carta: migrantes europeos. Los migrantes hicieron un gran aporte al desarrollo del Estado. Yo me encargaré de analizar la flora y fauna del país, dejando todos documentos en ilustraciones y atlas. Esa es una imitación de mi francés, para que se lo imaginen. Yo me encargaré de analizar las especies del norte de Chile. Me encargaré de analizar la geografía física y hacer cartas topográficas de creación del suelo del país de Chile. Una vez que tenemos conocida la flora y fauna del país, la geografía, la topografía, podemos pasar a la siguiente fase. Paso 3. Incorporación del mercado. En este punto, es necesario explicar un concepto de economía. El estado en que está Monchito vende sacos de trigo. Por cada saco que vende tendrá un impuesto. Este impuesto irá a las arcas fiscales. Sería un tipo de royalty como en la actualidad. Para que quede más claro, usaremos un ejemplo. Si el saco cuesta 10 pesos y se establece un impuesto del 20%, 2 pesos irán a las arcas fiscales, y este dinero servirá para el gasto del Estado.
Pero ahora surge otra pregunta. ¿Dónde vendo el saco? Para ello están los puertos. Los puertos tienen la función de conexión comercial, por un lado, y por otra parte, importación. Productos que serán almacenados en las bodegas de los puertos. Son tan importantes los puertos que los países buscan que su puerto fuera el más importante de la región, como el caso de Valparaíso en Chile y el Callao en Perú. Ahora que ya sé dónde comienza y termina mi territorio, ya sé qué recursos naturales explotar y ya he desarrollado puertos como centro de mercados estables, debo pasar a la siguiente fase. Paso 4. La soberanía y la fundación de ciudades. La soberanía, en términos simples, es la ocupación de un territorio. Esto se puede hacer mediante varias formas. La primera es poniendo bases militares o fuertes. La segunda es fundar ciudades. Y aquí surge otra complicación. ¿Quién va a vivir en las ciudades? En algunos casos, los países recién independizados tenían muy poca población. Y aquí es donde Monchito saca otra vez su carta sobre la manga. Migrantes europeos. Debido a que un estado recién independizado no hay población, incentivar a que tengan hijos la población me tomaría mucho tiempo, es mejor traer ciudadanos de otros países. Pero estos países debían hacer propuestas para incentivar la migración. Miren, mis queridos migrantes, yo les ofrezco un pasaje de ida gratis a mi territorio, en donde yo soy el gobernante. ¿Por qué no vamos a ir a otro territorio y vamos a dejar el territorio de vuestra mamá y papá? Ojo, es solamente una recreación. No quiere decir que todos los italianos hablen así. Por favor, no me funen. Soy un profesor inofensivo. En ese caso, me la está poniendo difícil. Le voy a dar 30 hectáreas de terreno a cada familia. Creo que don Monchito nos estamos entendiendo. Hay trato, capichi. Y es así como se formarán colonias dentro del Estado. Y estos migrantes italianos, ingleses o prusianos, croatas entre otros, entregarán sus culturas en las zonas que habitaron. Pero tienes que pensar que esto también suponía un problema, porque Monchito tenía que hacer que convivieran criollos, migrantes europeos, en algunos casos pueblos originarios que estaban en su territorio. Esto sería más difícil que la convivencia de un reality show. ¿Cómo se podría lograr esto? Comillas, más comillas. Y aquí viene la piedra angular de cómo conformar un estado. Paso número 5. Crear el sentido de pertenencia. ¿Qué te hace ser chileno, peruano, argentino? ¿Qué te hace ser americano? ¿Qué te hace ser latino? Es algo difícil de responder, pero para esto está el sentido de pertenencia. Puede ser que seas una persona del norte del país, a kilómetros de distancia de mi ciudad, pero compartimos algo, una bandera, un himno, un vocabulario con palabras que solo se usan en el territorio, y bromas típicas de nuestra cultura, como decir: oye, ¿qué hora es? La 11. Chúpalo entonces. Tenemos símbolos, una historia en común, y esto crea una identidad comunitaria de pertenencia a algo. Pero esto no es fijo, sino es algo más complejo, porque hay cierta gente migrante que se siente más perteneciente a su cultura de país de origen, o pueblos indígenas que no se sienten pertenecientes a la cultura del país. Pero para hablar de este tema tenemos que hablar de la apropiación del territorio, cosa que podemos tratar en otro video. Ahora pasemos al último paso. Paso 6. Tratados y mantener buenas relaciones con los países vecinos. El estado que conformó Monchito no está aislado. Limita con países donde la gobernante es María Pepa. Para que ambos gobernantes no peleen entre sí por el territorio, debe fijarse tratados de límites claros para saber cuáles son las fronteras de los dos territorios. De esta forma se establecerá la paz y una relación entre ambos estados. Del caso contrario, se generará una rivalidad que podría llegar a una guerra. Conclusión. El explorar el territorio, saber qué recursos tienen, la incorporación del mercado, la soberanía,
La fundación de ciudades, el sentido de pertenencia y los tratados para tener buenas relaciones con los países vecinos son los ingredientes para conformar un Estado. Esto no fue nada fácil, pero estos darían frutos a lo que sería hoy la identidad nacional. Monchito, una vez que conforma su Estado, tendrá varios desafíos más, como las distintas visiones políticas, como crear conexiones terrestres entre las ciudades, pero estos son temas para otro video. Les recuerdo que se suscriban al canal y le pongan me gusta al video. Detrás de cada video hay un proceso con mucho trabajo, así que estaré muy agradecido si te suscribes. Además, agradezco a todas las personas que me dieron su apoyo, su ánimo y me dejaron buenos comentarios en los videos. Muchos cariños para ustedes.